Un niño negro con una sola comida, la única de toda la semana. Una pareja de ancianos varados en una carretera fría, blancos, temblando, indefensos. En esta parte de Georgia, la gente como Miles Edwards era invisible, pisoteada, olvidada. 3 coches ya habían pasado la pareja de ancianos. 3 coches que redujeron la velocidad y luego se alejaron a toda velocidad al ver acercarse al niño negro. Demasiado pobre, demasiado oscuro, demasiado arriesgado. Pero este niño de 11 años no calculó, no dudó, caminó hacia ellos. No tenían nada, solo una caja de pollo frito, su cena, su desayuno del día siguiente, su única comida, y lo regaló todo a desconocidos. Lo que Miles no sabía, lo que no podía saber, era quiénes eran realmente estos 2 ancianos y qué harían por él al día siguiente. Esta es esa historia. Pero primero, necesitas ver de dónde venía Miles. Mon, Georgia, un pueblo que el mundo olvidó. Miles Edwards vivía en una pequeña casa cerca de las vías del tren. La pintura azul se desprendía de las paredes. Los escalones del porche crujían con cada paso. Un patio con un huerto que había visto días mejores. Dentro, la casa estaba limpia, impecable, en realidad, pero vacía. Muebles de décadas pasadas, fotografías descoloridas en las paredes. Una foto destacaba. Una mujer joven, hermosa y sonriente, sosteniendo a un bebé recién nacido. Esa era la madre de Miles, y ese bebé era él. Murió hace 2 años. Cáncer, sin seguro, sin dinero para el tratamiento. Luchó todo lo que pudo. Luego se fue. Ahora Miles vivía con su abuela, Ethel Edwards, de 68 años, enfermera jubilada, artritis en ambas rodillas, presión arterial alta y sin suficiente dinero para comprar sus medicamentos todos los meses. No había fotos del padre de Miles en ninguna parte de la casa. Ni una. Miles había preguntado por él muchas veces. La respuesta siempre era la misma. Tu papá se fue cuando tenías 3 años. No malgastes tus pensamientos en alguien que no quería quedarse. Así que Miles dejó de preguntar. Pero tarde por la noche, cuando la casa estaba en silencio y los trenes pasaban retumbando, se preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me quería? Pregunta sin respuesta. Todas las mañanas, Miles se despertaba a las 5:30 antes que su abuela, antes del amanecer. Primero revisaba el armario de la cocina. Esa mañana, como casi todas, estaba casi vacío. Media caja de avena, unas cuantas latas de frijoles, pan que empezaba a enmohecerse. Miles preparó avena para su abuela. Usó lo último del azúcar moreno. Todo para ella. Su propio tazón. Solo avena y agua. Sin azúcar, sin leche. Se dijo a sí mismo que no importaba. A la abuela le dolían más las rodillas con el frío. Necesitaba algo dulce para empezar el día. Antes de irse, Miles tocó el collar de plata con la cruz que llevaba escondido bajo la camisa. Pertenecía a su madre, lo único que le quedaba de ella. «Mamá, cuídanos hoy», susurró. Luego escribió una nota en la encimera de la cocina. Se fue a la escuela. «Te quiero, abuela. No olvides tus medicinas». Caminaba 2,5 kilómetros hasta la escuela. Ya no llegaba el autobús escolar a su calle. Recortes presupuestarios. Miles pasó junto a casas tapiadas, junto a una iglesia con un letrero que decía, «Almuerzo gratis todos los miércoles». Pasó junto a la tienda de comestibles del señor Dicken, donde el anciano lo saludaba todas las mañanas. En las vías del tren, Miles contó sus pasos. 128, el mismo número todos los días. Llevaba contando desde que tenía 7 años. De camino, se detuvo para ayudar a la señora Patterson, una vecina mayor, a arrastrar el cubo de basura hasta la acera. Ella no se lo pidió. Simplemente lo hizo. «Miles, eres un buen chico. Toma una galleta». «No, gracias, señora. Guárdala para tus nietos». Siguió caminando. Pasó junto a un grupo de adolescentes mayores que a veces le daban problemas. Hoy lo ignoraron. Miles respiró un poco más tranquilo. Cerca de las vías, encontró una lata de refresco aplastada. Lo recogió y lo guardó en su mochila. 20 latas más y tendría 60 centavos. Cada centavo contaba. En la escuela secundaria Jefferson, Miles se sentaba en la primera fila, siempre preparado, siempre atento.
Su maestra, la señora Taylor, le entregó un examen de historia ese día. Miles obtuvo un 98%. Se detuvo en su escritorio y lo miró con ojos amables. Tienes un don, Miles. No dejes que nadie te diga lo contrario. Gracias, señora. Quiero que te sientas orgulloso. A la hora del almuerzo, Miles pasó por la fila del almuerzo gratuito. Un sándwich pequeño, una manzana, un cartón de leche. Eso era todo. Comió despacio, aprovechando cada bocado. Su amigo de Sound estaba sentado frente a él observándolo. Oye, también te comiste el corazón de la manzana, sonrió Miles. Más fibra. De Sound se rió, pero Miles no bromeaba. Después de la escuela, Miles no fue a casa. Fue a la biblioteca. La única computadora que funcionaba estaba en la esquina del fondo. Buscó programas de becas. Gates Millennium, Fundación Posey, Puente Quest. Escribió los nombres en una libretita. Su boleto de salida. Su plan. Graduarse de la preparatoria. Obtener una beca. Ser médico. Cuidar de la abuela. Simple. Claro. Imposible para la mayoría de la gente de su vecindario. Pero Miles lo creía. A las 4:30 de esa tarde, Miles salió de la escuela y se dirigió a la iglesia de Oak Street. Todos los viernes regalaban la comida sobrante de la semana. Así comían él y su abuela los fines de semana. Pero Miles no sabía que hoy sería diferente. No sabía que a una milla de distancia, un sedán plateado estaba a punto de averiarse. No sabía que una pareja de ancianos estaba a punto de quedarse varada en el frío. No sabía que todo estaba a punto de cambiar. Autopista 41, justo después de la gasolinera abandonada. El sol se ponía rápidamente. La temperatura bajaba, 11 grados centígrados y seguía bajando. Harold Whitmore estaba al volante. 74 años, cabello blanco, rostro tranquilo, pero ojos preocupados. Su esposa Margaret estaba sentada a su lado. 71, exenfermera pediátrica, 40 años cuidando niños. Ahora era ella la que necesitaba ayuda. Estaban en un viaje por carretera, a la antigua usanza, sin GPS, solo mapas de papel y la carretera abierta. Entonces el motor tosió. El tablero se iluminó con luces de advertencia. Harold se detuvo al costado del camino justo cuando el auto se apagó por completo. Intentó reiniciarlo. Nada, ni siquiera un clic. Margaret revisó su teléfono. Sin señal. Harold revisó el suyo. Lo mismo. Harold, ya tengo las manos frías. Margaret tenía problemas de circulación. Con un clima como este, sus dedos se pusieron blancos, luego azules, luego entumecidos. Harold salió y abrió el capó. Miró el motor como si estuviera escrito en un idioma extranjero. No sabía nada de autos. Pasó un camión. Harold saludó. No se detuvo. Otro auto. Lo mismo. Un tercero. El conductor disminuyó la velocidad, los miró y luego aceleró. Harold dejó caer los hombros. Así es como se ve el mundo cuando nadie sabe tu nombre, pensó. En su bolsillo, sintió un llavero. Lo sacó sin pensar. Una vieja costumbre, algo que hacía cuando estaba ansioso. El llavero tenía 2 letras grabadas. D.W. Daniel Whitmore, su hijo, fallecido hacía 15 años. Margaret lo vio sosteniéndolo. Su mirada se suavizó con un viejo dolor. Ninguno de los dos habló. Tras ellos, la abandonada estación de Sonoco se alzaba como un fantasma. Un letrero descolorido decía, cerrado, gracias por 43 años de servicio. Otro recordatorio de que esta comunidad había quedado atrás. A media milla de distancia, Miles Edwards tomaba su atajo habitual. Llevaba un recipiente de poliestireno. Aún caliente, el señor Deacon lo había detenido frente al supermercado. Toma esto, hijo. Preparé demasiado. No discutas conmigo. Miles había intentado negarse. El señor Deacon no lo oyó. Dentro de la caja, pollo frito, col rizada, pan de maíz. La comida más deliciosa que Miles comería en toda la semana. Planeaba compartirla con su abuela. Mitad esta noche, mitad mañana. El olor subía por el recipiente. Su estómago rugía. Pero al acercarse al antiguo aparcamiento de Sonoco, Miles se detuvo. Algo era diferente. Un sedán plateado, con el capó abierto.
Un anciano paseándose de un lado a otro. Una anciana sentada dentro del coche, abrazándose. El primer instinto de Miles fue seguir caminando. Estaba oscureciendo. No conocía a esta gente. Y en esa parte de la ciudad, un chico negro acercándose al coche de una pareja blanca podía ser un problema. Pero entonces miró más de cerca. La anciana temblaba. Su aliento era visible en el aire frío. El anciano parecía perdido, derrotado. Una voz resonó en la cabeza de Miles, la voz de su madre. Miles, no puedes arreglarlo todo, pero puedes arreglar algo. Pensó en su abuela, en cómo compartíate con los vecinos incluso cuando no tenían nada. Pensó en la señorita Tyler. Tienes un don, Miles. Miró la comida en sus manos, lo único valioso que poseía. Su estómago volvió a rugir. Otro coche pasó junto a la pareja varada. Ni siquiera minoró la marcha. Miles vio cómo los hombros del anciano se hundían. Ese fue el momento. Miles respiró hondo. Sintió un nudo de hambre en el estómago y empezó a caminar hacia ellos. No sabía que en 30 minutos lo perdería todo. No sabía que ese anciano llevaba 15 años buscando a alguien exactamente como él. No sabía que mañana su vida cambiaría por completo. Solo sabía que dos personas necesitaban ayuda y que podía hacer algo al respecto. Sus zapatillas desgastadas crujieron sobre la grava al cruzar el aparcamiento. El anciano se dio la vuelta. Por un instante, su postura se endureció, a la defensiva, cautelosa. Entonces vio lo que se acercaba. Un niño pequeño y negro, con una chaqueta fina, una mochila vieja sujeta con imperdibles y un recipiente de poliestireno. No era una amenaza, solo un niño. Miles se detuvo a pocos metros. Miró al anciano a los ojos. «Disculpe, señor. ¿Están bien usted y su esposa?» Harold Whitmore miró al niño que tenía delante. Chaqueta rota, sin cremallera, mochila sujeta con imperdibles. Y aún así, este niño preguntaba si estaban bien. «Problemas con el coche», dijo Harold con voz cautelosa. «Estamos bien, esperando ayuda». Miles miró a su alrededor. No había otros coches, ni casas, ni luces salvo la del atardecer. ¿Ha podido llamar a alguien, señor? Harold dudó. No había señal. Miles asintió lentamente. Estaba pensando. La puerta del coche se abrió. Margaret salió, temblando visiblemente. Sus labios tenían un ligero tinte azul. Miró a Miles y algo en su expresión cambió al instante. 40 años trabajando con niños. Reconocía a un buen niño cuando lo veía. «Hola», dijo con cariño, a pesar del frío. «¿Cómo te llamas?» «Miles, señora». «Miles Edwards». Sonrió. «¡Qué nombre tan bonito!». Miles notó que le temblaban las manos. Su suéter fino no era suficiente para este clima. «Señora, debería volver al coche. Ya se me ocurrirá algo». Margaret y Harold intercambiaron una mirada. Este niño, este pobre niño, obviamente hambriento, estaba tratando de cuidarlos. Miles caminó hasta el borde del camino, miró a ambas direcciones, vacías. Entonces recordó que la granja del señor Earl estaba a 1,5 millas al este. El señor Earl tenía una camioneta y un teléfono. Miles se volvió hacia la pareja. «Señor, hay una granja a 1,5 millas por allá. El señor Earl tiene una camioneta y un teléfono. Puedo correr allí y regresar en 20 minutos». Harold negó con la cabeza. «Hijo, está oscureciendo. No deberías». «Con el debido respeto, señor, su esposa tiene frío y yo corro rápido». Harold miró fijamente al niño. ¿Quién era este niño? Pero Miles no había terminado. Bajó la mirada al recipiente de poliestireno que tenía en las manos. El olor a pollo frito llenaba el aire frío. Su estómago gritó. Abrió la caja. Pollo frito dorado, con rizada humeante, pan de maíz caliente. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Harold se quedó congelado. Miles le tendió la caja a Margaret. «Señora, esto todavía está caliente. Por favor, coma. Le ayudará a entrar en calor». «Ay, cariño, no puedo con su comida». «Ya comí, señora». «Mentira». Se le encogió el estómago. Margaret miró el rostro del niño, sus mejillas hundidas, el hambre en sus ojos que se esforzaba por ocultar. Sabía que mentía, pero también vio algo más, algo raro.
Este niño estaba regalando su única comida a desconocidos. Sin dudarlo, Harold observó el intercambio. Algo cambió en su rostro. Su postura defensiva se desvaneció. Gracias, Miles, dijo Margaret en voz baja, aceptando el contenedor. Miles asintió. Luego se dio la vuelta y echó a correr. Sus gastadas zapatillas golpeaban el frío asfalto. Su mochila rebotaba con cada zancada. La oscuridad se tragaba el camino, pero siguió corriendo. De vuelta en el coche, Margaret abrió el contenedor. El pollo aún estaba caliente, perfectamente sazonado. Dio un pequeño mordisco y cerró los ojos. Harold, esto está delicioso. Ese chico nos dio su cena. Harold no respondió. Miraba en la dirección en la que Miles había desaparecido. ¿Viste su chaqueta?, preguntó Harold en voz baja. Ni siquiera tiene cremallera. La vi. Mintió sobre comer. Su estómago rugía. Margaret extendió la mano y tomó la de Harold. Sacó el llavero de nuevo. Las letras DW brillaron en la luz tenue. Daniel habría hecho lo mismo, susurró Harold. Lo sé, dijo Margaret. Se sentaron en silencio, recordando a su hijo y pensando en el chico negro que acababa de correr en la oscuridad para salvar a dos desconocidos. 22 minutos después, aparecieron los faros. Una vieja camioneta entró retumbando en el estacionamiento. El señor Earl, un granjero blanco de unos 60 años, salió. Miles iba en el asiento de copiloto, respirando, con dificultad pero sonriendo. ¿Ustedes, los del coche averiado?, preguntó el señor Earl. Somos nosotros, dijo Harold. Este chico corrió casi 3 kilómetros en la oscuridad para buscarme. Casi me da un infarto golpeando mi puerta. Miles salió de la camioneta avergonzado. Toco con normalidad, señor Earl. Hijo, tocaste como si la policía viniera a arrestar a alguien. El señor Earl conectó cables de arranque. El sedán volvió a la vida con un rugido. Harold buscó su billetera. Sacó varios billetes, al menos $500 visibles. Por favor, déjame pagarte por las molestias. El señor Earl lo despidió con un gesto. No me agradezcas. Agradécele al chico. Es el quien vino corriendo. Harold se volvió hacia Miles. Hijo, déjame darte algo por lo que hiciste. Miles retrocedió, sacudiendo la cabeza. No, gracias, señor. No lo hice por dinero. Entonces al menos déjame. Señor, mi mamá me enseñó que la amabilidad no es algo que se vende, es algo que se regala. Me alegro de que tú y tu esposa estén bien. Harold se quedó sin palabras. En sus 74 años, había conocido a miles de personas, ejecutivos, políticos, multimillonarios, personas que harían cualquier cosa por dinero. Y allí estaba un niño de 11 años, pobre, hambriento, regalando su única comida y negándose a pagar. Harold miró a Miles, realmente lo miró, y sintió algo que no había sentido en 15 años. Esperanza. 15 años, pensó. 15 años he estado buscando a alguien como Daniel. Y esta noche, en este camino frío y oscuro. Margaret se acercó a Miles. Se arrodilló a su altura. Miles, ¿puedes decirme dónde vives? Me gustaría agradecerle a tu familia como es debido. Miles dudó, luego asintió. Les dio su dirección. Margaret sonrió y le tocó la mejilla suavemente. Eres un joven especial, Miles Edwards. No lo olvides nunca. Miles no sabía qué decir. Nadie lo había llamado especial en mucho tiempo. Gracias, señora. Llega a casa sano y salvo. Observó cómo el sedán plateado se alejaba en la oscuridad. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar a casa, hambriento, con frío, pero de alguna manera lleno. El camino a casa se le hizo más largo de lo habitual. La temperatura había bajado por debajo de 6 grados. La fina chaqueta de Miles no le hacía nada contra el viento. Metió las manos en los bolsillos y siguió caminando. Su estómago rugió tan fuerte que se rió. «Cállate», le dijo. «Mañana». Pero incluso mientras caminaba, Miles sintió algo extraño. «Paz». Pensó en la pareja de ancianos, en los ojos amables de la mujer, en el rostro del hombre que cambiaba de la sospecha a algo más, algo suave. Se preguntó de dónde eran, porque estaban en ese camino. Esperaba que hubieran llegado sanos y salvos a casa.
Cuando Miles llegó a su casa, su abuela estaba sentada en el porche, envuelta en una manta, meciéndose lentamente en su silla. En cuanto lo vio, sintió un alivio en el rostro. Dios mío, hijo, estaba muerta de preocupación. Está oscuro afuera. ¿Dónde está la comida de la iglesia? Miles se quedó al pie de los escalones del porche. No quería mentir, pero tampoco quería que ella se preocupara. Se la di a alguien que la necesitaba más. Abuela. Ethel estudió el rostro de su nieto, sus mejillas hundidas, sus ojos cansados, sus manos vacías. Su expresión cambió. Orgullo mezclado con tristeza. Ven aquí, cariño. Lo abrazó fuerte y lo sostuvo un buen rato. Tu mamá estaría tan orgullosa, Miles. Orgullosa como el amanecer. Miles sintió un escozor en los ojos. Parpadeó para apartarlo. Dentro. Comieron lo que quedaba en el armario. Frijoles enlatados, pan duro, agua del grifo. La abuela Ethel lo hizo sentir como un festín. Dijo, gracias, agradeciendo a Dios por otro día y otra oportunidad de hacer el bien. Miles la observó comer. Notó que daba bocados más pequeños de lo habitual, dejando más para él. No dijo nada, pero vio. ¿Le diste tu comida a desconocidos?, preguntó Ethel entre bocado y bocado. Sí, señora. Una pareja de ancianos. Su coche se averió. La señora temblaba. Ethel asintió lentamente. Tu mamá te crió bien, Miles. Incluso desde el cielo, te está criando bien. A Miles se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada a su plato. Espero haber hecho lo correcto, abuela. Ethel se inclinó sobre la mesita y le tomó la mano. Cariño, siempre lo haces. Esa noche, Miles yacía en su colchón en el suelo, mirando al techo, hambriento, pero tranquilo. Tocó el collar de plata con la cruz que llevaba bajo la camisa. Mamá, susurró, espero que lo hayas visto. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Luego cerró los ojos y se durmió. Miles no sabía que en ese mismo momento, a 80 kilómetros de distancia, Harold Whitmore estaba completamente despierto, sentado en una habitación de hotel, con el portátil abierto y el teléfono pegado a la oreja. Patricia, necesito que busques a alguien para mí. Un niño llamado Miles Edwards, Mon, Georgia, esta noche. Su esposa Margaret estaba sentada cerca, todavía sosteniendo el contenedor de poliestireno vacío. No lo había soltado desde que llegaron. ¿Qué encontraste?, preguntó Harold tras un largo silencio. Escuchó. Su rostro se volvía más serio con cada palabra. Madre fallecida. ¿Cáncer? Hacía 2 años. Su padre abandonó a la familia. Vive con su abuela anciana. Tiene problemas de salud crónicos. No tiene seguro. Es el mejor de su clase y tiene un programa de almuerzo gratuito. Harold cerró los ojos. Patricia, quiero un informe completo para mañana. Colgó y miró a su esposa. Ese chico es exactamente quien creía que era, dijo Harold en voz baja. Margaret asintió. Es como Daniel. Harold miró por la ventana la oscura noche de Georgia. 15 años, Margaret. 15 años he estado buscando a alguien como nuestro hijo. Alguien que da sin esperar nada a cambio. Hizo una pausa. Y esta noche, en una carretera fría, un chico negro hambriento nos dio su única comida y rechazó nuestro dinero. Margaret se acercó y le puso la mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer? Los ojos de Harold estaban húmedos, pero su voz era firme. Mañana cambiaremos la vida de ese chico. A la mañana siguiente, Miles notó algo extraño. Una camioneta negra estaba estacionada al final de la calle. Ventanas tintadas. No había estado allí ayer. La observó un momento. Nadie salió. Probablemente se perdió, pensó. En el desayuno, la abuela Ethel mencionó algo extraño. Alguien llamó esta mañana preguntando por ti. Miles levantó la vista de su avena. ¿Quién? No dijeron nada. Preguntaron a qué escuela fuiste. ¿Cuál era nuestra situación? No les dije nada. Miles pensó en la pareja de ancianos de la noche anterior. ¿Podrían estar relacionados? Dejó el pensamiento a un lado. Probablemente una coincidencia. Fue a la escuela. Llegó temprano a casa. La camioneta seguía allí. A las 4 de esa tarde, Miles estaba sentado a la mesa de la cocina haciendo la tarea. La abuela Ethel dormitaba en su silla junto a la ventana. Entonces, vino,
Toc, toc, toc. Miles dio un salto. El golpe fue firme, cortés, pero deliberado. La abuela Ethel se despertó. ¿Quién es ese bebé? No lo sé, abuela. Miles caminó hacia la puerta. Su corazón latía rápido. Miró por la mirilla. Una mujer blanca, de mediana edad, traje profesional, de pie derecha. Detrás de ella, la camioneta negra. Miles respiró hondo. Abrió la puerta. La mujer lo miró con ojos cálidos. Miles Edwards. Sí, señora. Me llamo Patricia Owens. Soy la directora ejecutiva de la iniciativa de la Segunda Oportunidad. Miles nunca había oído ese nombre. Patricia continuó. Estoy aquí porque una pareja muy especial quiere agradecerles. La pareja cuyo coche se averió anoche en la autopista 41. Miles abrió mucho los ojos. El hombre y la mujer mayores. Exacto. La abuela Ethel apareció detrás de Miles. Su mirada era cautelosa, protectora. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mi nieto? Patricia se volvió hacia ella con una sonrisa amable. Señora, estoy aquí para cambiar la vida de su nieto para mejor. ¿Puedo pasar? Ethel miró a Patricia, luego a la camioneta, luego a esa extraña bien vestida que estaba de pie en su porche destartalado. Algo en los ojos de Patricia parecía genuino. Ethel asintió lentamente. De acuerdo, pasen. La puerta se abrió de par en par. Patricia entró. Miles la observó mientras miraba alrededor de la pequeña sala de estar. Los muebles viejos, las fotos descoloridas, los espacios vacíos. La mirada de Patricia se detuvo en la fotografía de la madre de Miles. Luego se volvió hacia Miles. Miles, ¿sabes quiénes son realmente la pareja a la que ayudaste anoche? Miles negó con la cabeza. Patricia sonrió. Entonces déjame decírtelo, porque lo que voy a decir lo cambiará todo. Patricia se sentó a la mesa de la cocina. Les hizo un gesto a Miles y Ethel para que se unieran a ella. Miles, la pareja a la que ayudaste anoche. Se llaman Harold y Margaret Whitmore. Hizo una pausa. Dejó el nombre flotando en el aire. La abuela Ethel se llevó la mano al pecho. Señor Jesús, Señor Jesús. Miles miró a su abuela confundido. Abuela, ¿los conoces? Ethel no pudo hablar. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Patricia continuó. Harold Whitmore fundó Whitmore Capital Partners en 1979. En su apogeo, la compañía gestionó más de $30 mil millones. El señor Whitmore es uno de los hombres más ricos de Georgia, quizás de todo el sur. Miles sintió que la habitación daba vueltas. 30 mil millones. Así es. Miles pensó en la noche anterior. El anciano con pantalones caqui. La anciana temblando en el auto. El pollo frito. Es multimillonario y yo le di mi comida. Sí, dijo Patricia. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Sacó una carpeta de su bolso. Documentos oficiales. Un logotipo en la parte superior. Iniciativa Segunda Oportunidad. Hace 15 años, el señor Whitmore perdió a su único hijo, Daniel. Murió de una cardiopatía congénita a los 28 años. La voz de Patricia se suavizó. Daniel era un joven extraordinario. Fue voluntario en orfanatos. Dio dinero a personas sin hogar. Solía saltarse el almuerzo para poder dar su comida a los compañeros de clase que tenían menos. Miles escuchó. Algo en esta historia le sonaba familiar. Después de la muerte de Daniel, el señor Whitmore creó la iniciativa Segunda Oportunidad. El propósito era simple: encontrar jóvenes que encarnaran el espíritu de Daniel. Personas que dan sin esperar nada a cambio. Patricia miró directamente a Miles. En 15 años, el señor Whitmore ha conocido a cientos de candidatos, pero nunca seleccionó personalmente a nadie para la iniciativa. Hizo una pausa. Hasta anoche. Hasta ti. Miles no podía respirar. ¿Yo? Sí, Miles. Tú. Patricia metió la mano en la carpeta y sacó una nota escrita a mano. El señor Whitmore me pidió que te leyera esto. Empezó. Miles, anoche regalaste tu única comida a 2 desconocidos. Corriste casi 3 kilómetros en la oscuridad para buscar ayuda. Luego te negaste a pagar porque creías que la amabilidad no se vende. La voz de Patricia tembló levemente. Mi hijo Daniel era igual. Durante 15 años,
He buscado a alguien como él, alguien que da sin contar el precio. Anoche, en una carretera fría, encontré a esa persona. A ti, Miles. Te encontré. La abuela Ethel sollozaba en silencio. Miles sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Pero Patricia, dijo, antes de que te diga lo que el señor Whitmore quiere hacer por ti, tiene una pregunta. Miles se secó los ojos. ¿Qué pregunta? Patricia sonrió. Si tuvieras $1,000,000, sin condiciones, ¿qué harías con él? La sala se quedó en silencio. La abuela Ethel miró a Miles. Patricia esperó. Miles podía decir cualquier cosa. Una casa nueva, un coche, viajar por el mundo. Pero pensó en su calle, la iglesia con goteras, la tienda del señor Dickens que estaba a punto de cerrar, la biblioteca de la escuela sin libros. Pensó en su abuela y sus medicinas. Pensó en Desam, la señora Patterson, toda la gente que no tenía nada. Yo arreglaría esta comunidad, dijo Miles lentamente. La iglesia necesita un techo nuevo. La tienda del señor Dickens necesita equipo nuevo. La biblioteca de la escuela necesita libros. Hizo una pausa. Y me aseguraría de que mi abuela tuviera sus medicinas todos los meses, pasara lo que pasara. Miró a Patricia. Ayudaría a la gente que me ayudó. La sonrisa de Patricia se ensanchó. Sus ojos brillaron. Eso, dijo, es exactamente lo que Daniel habría dicho. Se puso de pie. Y eso, Miles, es exactamente lo que el señor Whitmore esperaba que dijeras. Justo entonces, la puerta principal se abrió. Harold Whitmore entró, el mismo hombre de la noche anterior. Pero ahora, Miles lo veía de otra manera. Este no era solo un anciano con pantalones caqui. Este era un hombre que podría comprar todo el pueblo sin pensarlo dos veces. Y había venido aquí, a esta pequeña casa, para ver a Miles. Harold caminó directo hacia el niño, sin apretón de manos, sin charla intrascendente. Se arrodilló. Un multimillonario de 74 años de rodillas ante un niño negro de 11 años. Miles, dijo Harold con voz temblorosa. Anoche me diste tu única comida. Corriste en la oscuridad para salvar a desconocidos. Rechazaste dinero porque creías que la amabilidad no está en venta. Los ojos de Harold estaban húmedos. Mi hijo era como tú, y he pasado 15 años buscando a alguien como él. Puso su mano sobre el hombro de Miles. Gracias, Miles. Gracias por recordarme que el espíritu de Daniel sigue vivo en personas como tú. Miles no pudo contenerlo más. Por primera vez en 2 años desde la muerte de su madre, lloró, no de tristeza, sino de ser visto, de ser valorado, de ser amado. La abuela Ethel lo abrazó. Harold le puso la otra mano en el hombro. 3 generaciones, 3 desconocidos, de pie en una pequeña sala, unidos por la bondad. Patricia se secó los ojos y habló. Miles, el señor de Whitmore quiere decirle lo que está dispuesto a ofrecerle a usted, a su abuela y a toda esta comunidad. Miles levantó la vista, todavía llorando, todavía temblando, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Patricia sacó más documentos de su carpeta, membrete oficial, firmas legales, el peso de promesas reales. Miles, la Fundación Whitmore quiere ofrecerle lo siguiente. Miles contuvo la respiración. Primero, para usted personalmente, leyó Patricia del documento. Una beca completa para la universidad que elija. Licenciatura y posgrado. Matrícula, alojamiento, comida, libros y gastos de manutención totalmente cubiertos. Sin necesidad de reembolso. Miles se quedó boquiabierto. Además, estableceremos un fondo fiduciario a su nombre. $50,000 administrados hasta que cumpla 18 años. Entonces es suyo. La abuela Ethel se agarró al borde de la mesa. Le temblaban las rodillas. Patricia continuó. Segundo, para su abuela. Se volvió hacia Ethel con ojos tiernos. Señora Edwards, entendemos que ha estado lidiando con enfermedades crónicas sin la atención adecuada. Apoyo. Eso termina hoy. Ethel se tapó la boca con la mano. Cobertura médica completa. Especialistas, medicamentos, atención domiciliaria si es necesario. Todo. Cobertura de por vida. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Ethel. Tercero,
Por esta casa, Patricia señaló la pequeña sala de estar. La fundación comprará esta propiedad y financiará renovaciones completas. Techo nuevo, plomería nueva, electricidad nueva, aislamiento, aire acondicionado, todo lo que esta casa necesita. Miró a Miles y a su abuela. Nunca más tendrán que preocuparse de que esta casa se derrumbe. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido del llanto, pero Patricia no había terminado. Por último, y esta es la parte que más entusiasma al señor Whitmore para la comunidad, sacó otro documento. La iniciativa de la segunda oportunidad establecerá un programa permanente aquí en Mon. Estamos comprometiendo 5 millones de pesos durante 5 años. Miles la miró fijamente. ¿5 millones? Sí. 5 millones de pesos para educación, apoyo a pequeñas empresas, atención médica, infraestructura. Patricia señaló la ventana. La iglesia en Oak Street que necesita un techo nuevo. Lo arreglaremos. La tienda de comestibles del señor Deacon. Tienda. Le ayudaremos a mejorarlo todo. Escuela secundaria Jefferson. Financiaremos un nuevo laboratorio STEM y llenaremos la biblioteca con 300 libros nuevos. Le sonrió a Miles. Todo esto, Miles, por ti, porque le demostraste al señor Whitmore que esta comunidad merece una segunda oportunidad. Bueno, Miles no lo podía procesar. Tenía la mente sobrecargada, pero les acabo de dar un poco de pollo. Harold, que había estado de pie junto a la puerta en silencio, dio un paso al frente. No, Miles, nos diste algo que ningún dinero puede comprar. Se arrodilló de nuevo para mirar a Miles a los ojos. Hace 15 años, perdí a mi hijo. Después de la muerte de Daniel, pensé que esa clase de bondad pura había desaparecido del mundo, que la gente solo se preocupaba por sí misma. La voz de Harold se quebró. Luego, anoche, un niño negro hambriento en una carretera fría regaló su única comida a 2 desconocidos y se negó a pagar porque su madre le enseñó que la bondad no se vende. Harold puso ambas manos sobre los hombros de Miles. No solo nos ayudaste, Miles, restauraste mi fe en la humanidad. Eso vale más que todo el dinero que tengo. Miles miró a este hombre, este multimillonario de rodillas, llorando. No sé qué decir, señor. Harold sonrió entre lágrimas. No tienes que decir nada. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál es? Nunca cambies. Nunca dejes de ser exactamente quien eres. Miles asintió. Lo prometo. Harold se levantó y extendió la mano. Miles se la estrechó. Por un momento, la distancia entre ellos, multimillonario y niño pobre, blanco y negro, viejo y joven, desaparecieron por completo. Eran solo 2 personas que creían en la bondad. Patricia se aclaró la garganta suavemente. Hay una cosa más que el señor Whitmore quisiera anunciar públicamente. El mes que viene en el ayuntamiento. Quiere que el mundo sepa de ti, Miles, de lo que hiciste y de lo que esta fundación hará por Mac. Miles se removió incómodo. No necesito que la gente lo sepa. Harold asintió con aprobación. Sé que no lo necesitas, y es exactamente por eso que deberías dejar que lo sepan. Rodeó a Miles con el brazo. El mundo necesita ver que la bondad aún existe. Que un niño sin nada puede enseñar a un hombre que lo tiene todo. Tu historia inspirará a otros, Miles. Más de lo que imaginas. Miles miró a su abuela. Seguía llorando, pero ahora también sonreía. ¿Qué opinas, abuela? Ethel se secó los ojos y respiró hondo. Creo que tu mamá te está mirando desde el cielo ahora mismo, y su sonrisa es más grande que nunca. Miles sintió la cruz de plata bajo su camisa. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo haré. Harold sonrió. Patricia notó algo en su carpeta. Entonces, está decidido, dijo Harold. Dentro de un mes, lo anunciamos todo. Y Miles, de hoy en adelante, tu vida nunca será la misma. Miles asintió. Todavía no podía creerlo. Una comida, una noche fría, una decisión, y todo había cambiado. 3 días después, todo parecía perfecto. Miles y su abuela estaban trabajando con Patricia en el papeleo. La fundación ya había enviado contratistas para evaluar la casa. Se programó una cita médica para la abuela Ethel. Parecía un sueño, pero no todos estaban contentos. Esa tarde, Miles estaba en la escuela.
La abuela Ethel estaba sola en casa. Un Mercedes negro se detuvo frente a la casa, diferente de la camioneta. Un hombre salió. 30 y tantos, traje caro, cabello engominado, mirada fría. Subió los escalones crujientes del porche y llamó. Ethel abrió la puerta. Señora Edwards, soy Victor Whitmore, sobrino de Harold Whitmore. Ethel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Qué? ¿En qué puedo servirle? Victor no esperó una invitación. Salió dentro, miró alrededor de la pequeña sala de estar con visible disgusto. Seré directa, señora Edwards. Mi tío es un buen hombre, demasiado bueno, pero tiene 74 años. A veces toma decisiones erróneas. Ethel enderezó la espalda. No entiendo. Víctor se giró para mirarla. Su sonrisa no llegó a sus ojos. La familia Whitmore tiene abogados, muchos abogados, y si hay alguna evidencia de que alguien se está aprovechando de la generosidad de un anciano, actuaremos. A Ethel se le heló la sangre. No nos estamos aprovechando de nadie. Quizás no, pero las apariencias importan, ¿no? Víctor metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa. $50,000 en efectivo. Firme este documento aceptando rechazar cualquier contacto posterior con mi tío y es suyo. Sin complicaciones, sin abogados. Ethel miró el sobre, luego a Víctor. Lee. Temblaban las manos, pero no de miedo, sino de ira. Sal de mi casa. La sonrisa de Víctor se desvaneció. Tienes 48 horas para pensarlo. Después de eso, las cosas se complicarán mucho más. Se arregló la corbata y salió. El Mercedes se alejó. Cuando Miles llegó a casa, encontró a su abuela sentada en su silla, temblando, con el sobre con el dinero aún sobre la mesa. Abuela, ¿qué pasó? Le contó todo. Miles miró el dinero. $50,000, más de lo que su familia había visto jamás. Pero no lo tocó. Abuela, está intentando asustarnos. Lo sé, cariño, pero tengo miedo. No quiero problemas. El señor Harold no es así. Vi cómo me miraba. No se deja engañar. Sabe lo que hace. Los ojos de Ethel se llenaron de lágrimas. Pero ¿y si nos demandan? No podemos pagar abogados. Miles guardó silencio un momento y luego se levantó. Voy a llamar a Patricia. Encontró la tarjeta que Patricia le había dejado y marcó el número. Señor Patricia, soy Miles Edwards. Algo pasó. Alguien vino a nuestra casa. Lo explicó todo. Víctor, las amenazas, el dinero. Patricia escuchó. Su voz se endureció con cada detalle. Miles, Víctor no tiene ninguna autoridad. El señor Harold está completamente sano de mente y tiene control total sobre su dinero. Víctor ya lo ha hecho antes. Intentó intimidar a la gente a la que el señor Harold quiere ayudar. ¿Qué podemos hacer? No te preocupes. El señor Harold ya lo sabe y va de camino. Miles colgó y miró a su abuela. Ella dijo, el señor Harold sabe que viene. Ethel asintió lentamente, pero la preocupación aún nublaba sus ojos. Espero que tenga razón, cariño. Espero que tenga razón. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Víctor había sembrado una semilla de miedo, pero Miles se negó a dejarla crecer porque recordaba lo que su madre le había enseñado. Tener miedo no significa que no actúes. Significa que lo que haces es importante. Mañana se enfrentaría a Víctor y no se echaría atrás. Al día siguiente, Harold llegó a casa de Edward, pero no estaba solo. Patricia estaba con él y un hombre de traje con un maletín. Un abogado. Víctor también estaba allí. Había regresado confiado en que sus amenazas habían funcionado. Se equivocó. Víctor, la voz de Harold era tranquila. Viniste a esta casa. Amenazaste a una anciana. Intentaste sobornar a un niño. La expresión engreída de Víctor vaciló. Tío Harold, solo estaba protegiendo el silencio. Víctor cerró la boca de golpe. Harold se acercó a su sobrino. No estabas protegiendo a nadie. Estabas protegiendo tu herencia, el dinero que crees que te corresponde. El rostro de Víctor palideció. Harold continuó. ¿Pensaste que no me enteraría? ¿Pensaste que no sé de las otras familias que has intimidado a lo largo de los años? La sala quedó en silencio. Guardé silencio porque tu familia,
Pero hoy te pasaste. Harold enderezó los hombros. Con efecto inmediato. Quedas expulsada de la junta directiva de la iniciativa. No tendrás voz en las decisiones de la fundación. Víctor abrió mucho los ojos. No puedes. Acabo de hacerlo. Y si continúas acosando a esta familia o a cualquier otra, revisaré todo mi enfermo. ¿Entiendes? Víctor miró a su alrededor. Harold, Patricia, el abogado, Ethel, Miles. Nadie estaba de su lado. Se giró hacia Miles. Su voz era amarga. ¿Crees que ganaste, muchacho? Miles se mantuvo firme. Miró a Víctor directamente a los ojos. No estaba tratando de ganar nada. Solo intentaba asegurarme de que nadie intimidara a mi abuela. Algo en la expresión de Víctor se quebró. Tomó el sobre con dinero de la mesa y salió sin decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe tras él. El Mercedes se alejó. Y así se acabó. Ethel se desplomó en su silla, llorando de alivio. Lo siento mucho, señor Whitmore. Casi le creí. Harold se acercó y se arrodilló a su lado. No tienes nada de que disculparte. Víctor es hábil manipulando, pero no volverá a molestarte. Miró a Miles. Te enfrentaste a él. No tenías miedo. Miles se encogió de hombros. Tenía miedo, pero mi mamá me enseñó que tener miedo no significa no actuar. Significa que estás haciendo algo que importa. Harold sonrió. Una sonrisa verdadera, cálida y plena. Daniel solía decir lo mismo. Puso su mano sobre el hombro de Miles. Eres incluso más extraordinario de lo que pensaba, Miles Edwards. Y ahora, con Víctor fuera del camino, podemos enfocarnos en lo que importa. Miró a Patricia. Sigamos adelante. El anuncio, las becas, la inversión comunitaria, todo. Patricia asintió. Ya en marcha, señor. Harold se volvió hacia Miles y Ethel. De hoy en adelante, no más interrupciones, no más amenazas, solo cambio. Cambio real. Extendió su mano a Miles. Socios. Miles la estrechó firmemente. Socios. Un mes después, llegó el anuncio. El ayuntamiento estaba lleno. Cámaras de noticias locales, reporteros nacionales. Todos querían escuchar la historia. Harold Whitmore estaba de pie en el podio, su primera aparición pública en 15 años. Hoy anuncio la creación del programa de inversión comunitaria MON, un compromiso de $5 millones a lo largo de 5 años, murmuró la multitud. Pero este programa no fue idea mía. Fue inspirado por otra persona. Harold se giró y señaló hacia un lado del escenario. Un niño llamado Miles Edwards, de 11 años. Me enseñó algo que había olvidado. Miles salió, tímido con su nueva camisa de botones. El público aplaudió. Hace un mes, mi esposa y yo tuvimos una avería en la autopista 41. Estábamos varados, con frío, indefensos. 3 autos nos pasaron sin detenerse. La voz de Harold se llenó de emoción. Entonces apareció Miles, un niño negro pobre con nada más que una caja de pollo frito. Nos dio su única comida. Corrió 3 kilómetros en la oscuridad para buscar ayuda. Y cuando intenté pagarle, se negó. Harold miró a Miles. Me dijo que su madre le enseñó que la amabilidad no es algo que se vende, es algo que se regala. La sala quedó en silencio. Esa noche, Miles Edwards me recordó porque comencé la iniciativa de la segunda oportunidad para encontrar personas como mi hijo, Daniel, personas que dan sin contar el costo. Harold se secó los ojos. Y así hoy, en colaboración con Miles y en esta comunidad, comenzamos algo nuevo. Un reportero levantó la mano. Miles, ¿cómo se siente? Miles se inclinó hacia el micrófono. Acabo de regalar pollo. Nunca pensé que se convertiría en todo esto. La sala rió y luego aplaudió. Los titulares se escribieron solos. Niño de 11 años regala su única comida. Genera una inversión comunitaria de $5 millones. La historia se hizo viral, pero el verdadero impacto fue local. La escuela secundaria Jefferson recibió un nuevo laboratorio STEM, 300 libros nuevos para la biblioteca, una placa de bronce en la entrada, la biblioteca Daniel Whitmore Memorial. La señora Tyler lloró al verla. Siempre supe que cambiarías las cosas. Miles. La tienda de comestibles del señor Deacon recibió equipo nuevo, refrigeradores nuevos, una sección de productos frescos.
Se quedó de pie en medio de su tienda renovada, negando con la cabeza. Le di a ese niño una caja de pollo. Me devolvió todo mi negocio. La iglesia de Oak Street recibió un techo nuevo, bancos nuevos. La primera cena comunitaria atendió a más de 200 personas. La abuela Ethel fue al médico por primera vez en años. Un chequeo completo. Su medicación para la presión arterial finalmente era estable. Caminaba un poco más erguida últimamente. La casa de los Edwards se transformó. Pintura nueva, techo nuevo, ventanas nuevas. Ethel estaba de pie en su porche reparado llorando de alegría. Nunca pensé que vería esta casa tan bien, pero la reacción fue aún mayor. Desam, amigo de Miles, solicitó una mentoría a través de la iniciativa. Entró. Miles me dijo que solicitara. Dijo que si él podía recibir ayuda, yo también. Las facturas médicas de la señora Patterson estaban pagadas. Le llevaba galletas a Miles todas las semanas. Ahora por fin las aceptaba. La granja del señor Earl se salvó de la ejecución hipotecaria. Pasó por delante de la casa de los Edwards y tocó la bocina 2 veces cada vez. Yo solo abrí mi puerta esa noche. Ese chico hizo todo lo demás. Los medios nacionales publicaron la noticia. Otras comunidades se unieron a la iniciativa. Pero a kilómetros de distancia, el cambio más grande fue más silencioso. Todos los viernes por la tarde, los voluntarios se reunían en el nuevo centro comunitario Mon, construido en el terreno donde solía estar la estación de Sonoco. Distribuían comidas gratis a los viajeros de la carretera 41. Los guiaba un niño de 11 años con una cruz de plata bajo la camisa. Algunas cosas habían cambiado tanto que era irreconocible. Pero Miles Edwards seguía siendo exactamente quien siempre había sido. Un año después, Miles se encontraba en la carretera 41, el mismo tramo donde todo empezó. Pero ahora todo era diferente. La abandonada estación de Sonoco había desaparecido. En su lugar se alzaba el centro comunitario Mon. Un letrero de bronce en la entrada decía, construido con amabilidad. Todos los viernes, Miles y un equipo de voluntarios repartían comidas gratuitas a quien las necesitara. Esa tarde, atendieron a 28 personas. Un camionero que no había comido desde la mañana, una madre soltera que viajaba con 3 hijos y un anciano que le recordaba a Harold. Cada uno recibió comida, agua e indicaciones para llegar a donde necesitaban ir. Todos escucharon las mismas palabras. No hay que pagar. La amabilidad no se vende. Al atardecer, Miles ayudó a empacar las últimas provisiones. DeSaun le dio un codazo. ¿Alguna vez has pensado en lo increíble que es esto? Hace un año, ibas por aquí con el estómago vacío. Miles sonrió. Intento no pensar demasiado en ello. Tío, has cambiado todo el pueblo. Miles negó con la cabeza. Acabo de regalar un pollo. Los demás hicieron el resto. Esa noche, Miles se sentó en el porche de su abuela. La casa se veía preciosa ahora. Pintura azul recién pintada, escalones robustos, un jardín que por fin florecía. La abuela Ethel se mecía en su silla a su lado. Aparecían estrellas en el cielo. ¿Sabes qué diría tu madre si pudiera verte? Ethel preguntaba. ¿Qué, abuela? Decía. Ese es mi hijo. Ese es mi Miles. Miles miró al cielo. Su mano se dirigió a la cruz de plata que llevaba bajo la camisa. Espero que pueda ver, abuela. Ethel sonrió. Sus ojos brillaban. Ay, cariño, ella lo ve. Siempre lo ve. Se sentaron en un silencio confortable. El barrio estaba tranquilo y apacible. Pasó un coche. El conductor tocó la bocina y saludó. Miles le devolvió el saludo. No conocía al conductor. Probablemente a alguien que había oído la historia. Alguien que quería dar las gracias. Eso pasaba mucho últimamente. Miles sacó la cruz plateada de debajo de su camisa, la miró un buen rato y luego se la volvió a guardar. Hay cosas que guardas en el corazón. Hay cosas que no necesitas mostrarle al mundo. Solo necesitas saber que están ahí. La luz del porche se encendió. La abuela Ethel tarareó un viejo himno. Y Miles Edwards, el niño negro que había regalado su única comida, se sentó bajo el resplandor dorado de todo lo que la bondad había construido. Aquí termina la historia. Pero para Miles, fue solo el principio. Esta historia comenzó con una pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras casi nada y un extraño necesitara ayuda? Miles Edwards respondió a esa pregunta en una fría carretera de Georgia.
Regaló su única comida. Corrió en la oscuridad buscando desconocidos. Se negó a pagar porque su madre le enseñó que la bondad no se vende. Al día siguiente, un extraño llamó a su puerta y su vida cambió para siempre. Pero esta es la verdad. En algún lugar, ahora mismo, alguien necesita ayuda. No tienes que ser multimillonario para marcar la diferencia. Solo tienes que elegir la bondad. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale me gusta a este video. Suscríbete a este canal y deja un comentario. ¿Qué acto de bondad cambió tu vida? Porque la amabilidad nunca se desperdicia. Siempre regresa. A veces, las revoluciones más poderosas no vienen con ruido, solo con una persona que se mantiene firme. En Beat Stories, destacamos esos momentos que cambian la balanza. Si esta historia te conmovió, suscríbete porque cada semana traemos historias reales que sacuden el sistema.